Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy estaremos hablando de La vida invisible de Adi Largo. La vida invisible de Adi Largo es un libro escrito por Victoria Schwab. Tiene el acrónimo de B. Schwab, que nos indica que está destinado a un público un tanto más adulto. Fue publicado hace muy poquito, en octubre del 2020, y se trata de un libro del cual prácticamente todo el mundo hablaba. En este caso nos adentramos en la historia de Adeline, una joven a quien acompañamos en situaciones bastante específicas a lo largo de su vida. Ella nace en 1691 en un pequeño pueblo de Francia llamado Boulogne-sur-Sarthe. Y bueno, estamos hablando de una época, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, en el que se esperaba cosas bastante concretas por parte de las mujeres. Entre ellas que a cierta edad cumplida, pues pudieran casarse, tuvieran hijos, formaran una familia e inclusive no tuvieran demasiada instrucción. En ese sentido, Adeline también nos introduce un poquito a su vida familiar, a la relación que ella crea con sus padres y a la relación que tiene con una de sus mejores amigas, o al menos yo la denomino de esa forma, llamada Estelle, una mujer mucho mayor que ella. Y siento que es un personaje muy importante porque es ella la que va introduciendo esas ideas de libertad y de descubrir el mundo que poco a poco Adeline va anhelando a lo largo de su vida. En ese sentido, debo decir que también es la que le introduce un poco acerca de la creencia que ella tiene respecto de los dioses antiguos. Ella solamente tenía una regla que justamente es la forma en la que empieza este libro. Es un pequeño párrafo que voy a compartir con ustedes y dice así: tal vez los dioses antiguos sean grandes, pero no son ni bondadosos ni misericordiosos. Son volubles, inestables, como la luz de la luna reflejada en el agua o en las sombras de una tormenta. Si insistes en llamarlos, presta atención. Ten cuidado con lo que deseas y accede a pagar el precio. Y por muy desesperada o grave que sea la situación, nunca reces a los dioses que responden tras caer la noche. Solamente había una regla: jamás rezar a los dioses tras caer la noche. En ese sentido, Adeline se debate mucho entre la creencia de Estelle y la fe que profesan sus padres. A medida que avanzan los años, ella aprende a rezar, pues a quien le responda prácticamente. A los 23 años, sus padres concretan un matrimonio con uno de los jóvenes del pueblo que lamentablemente había fallecido su esposa, ya tenía hijos y por lo tanto estaba buscando una mujer, y además Adeline de cierta forma ya tenía la edad para casarse. El 29 de julio de 1714, el día de la boda, Adeline se escapa de esta boda porque prácticamente no es lo que ella quiere. Anhela muchas cosas y obviamente empieza a rezar para que esto no proceda, y no se da cuenta que ya está anocheciendo y quien le responde es un ser de la oscuridad con quien pacta un trato. Este trato está relacionado con el hecho de su gran anhelo de poder tener tanto tiempo como libertad para hacer lo que a ella se le plazca. Sin embargo, todo tiene un precio y ella le ofrece su alma a cambio de toda esta libertad, de todo este tiempo. Es un alma que ella le va a otorgar una vez que realmente sienta que ya está satisfecha, que ya está harta de cierta forma de la vida que está siguiendo. Sin embargo, todos sabemos que un trato con un ser que aparece de la nada pues no es ni tan claro ni tan sencillo. Y este ser de la oscuridad va a tergiversar todo ese deseo y lo va a convertir en una maldición. Una maldición que efectivamente va a otorgarle libertad y tiempo, pero ello va a conllevar el hecho de que jamás nadie la va a poder recordar y tampoco va a poder dejar ningún tipo de huella en el mundo. Obviamente tiene que enfrentarse a una situación nueva en una época bastante compleja para las mujeres y, como bien les decía en un inicio, vamos a ir acompañándola en diferentes etapas. Obviamente tiene que haber un detonador para que las cosas de cierta forma intenten cambiar, y 300 años después, en la ciudad de Nueva York, ella se va a topar con una persona que sí la va a recordar. Y claro está, tenemos que descubrir por qué sucede esto. Y díganme si con una premisa de esa magnitud, ¿quién diría no a leer este libro? Se manejó muy bien el tema de la publicidad, del marketing, había un movimiento realmente alucinante. Muchas personas hablaban de este libro, había millones de posts y realmente siento que inclusive, muchas personas a las cuales yo sigo, por ejemplo, lo nombran como parte de sus mejores lecturas del 2020. Entonces, esto eleva demasiado las expectativas que yo pudiera tener de este libro y en mi caso siento que de cierta forma jugó en contra.
El libro está dividido en 7 partes. Cuando yo empecé a leer este libro, terminé la primera parte, realmente, no sé, fue como que un sentimiento, incluso puedo decir un poco de decepción, porque no fue para nada lo que yo esperaba. Ya había leído a la autora, o sea, con libros anteriores que había escrito, y siento que una de las características que yo siempre le atribuía a la pluma de la autora era que las historias que iba creando eran demasiado adictivas, eran historias muy bien contadas, con escenarios, personajes alucinantes que realmente te atrapaban. Y en este caso me topé, no voy a decir literalmente, metafóricamente, con una pared, porque se trata de una historia que inicialmente va muy lenta, es demasiado introductoria, repetitiva e inclusive demasiado predecible. Y yo dije, no, o sea, no puedo seguir leyéndolo de esta forma porque obviamente jamás lo voy a disfrutar. Y fue el momento en el que cambié el chip porque me di cuenta que no es una novela de fantasía romántica del que puedes esperar grandes cosas. Siento que es más una historia filosófica camuflada en una novela de fantasía romántica. ¿Y a qué me refiero con esto? Si analizas el libro tal vez de forma superficial, siento que no vas a hallar muchas cosas que alabar dentro de la historia. Por ejemplo, si hablamos de los personajes, del personaje femenino que es Adeline, uno esperaría que pasados 300 años pues haya una evolución, una transformación de este personaje, pero al final siento que se queda demasiado corto, es una no sé, transformación demasiado efímera. Hay escenas en las cuales sí se contempla la madurez de este personaje, pero a la larga sigue siendo una niña inmadura que la verdad es que no entiendo por qué sucede esto. Me hubiera encantado que realmente hubiera una transformación, que tú verifiques que sí se trata de una evolución real, pero se quedó simplemente ahí y la verdad es que pintaba para ser un personaje con el que pudieras empatizar, con el que pudieras sentirse identificado en muchos sentidos, pero no vuelvo a decir, se quedó ahí. Y en cuanto a las relaciones que va creando, hablando de las dos relaciones principales dentro de la historia, sin entrar en muchos detalles, con una de ellas no sé qué pasó, pero siento que la autora trató de plasmarnos, de convencernos de la gran historia de amor, y la verdad es que no es para nada una historia de amor. Simplemente se trata, creo yo, de una relación de necesidad. Ambas partes se encuentran en momentos tal vez en los que uno necesitaba del otro. O sea, literalmente esa fue la relación. Y me hubiera gustado que en el transcurso de las páginas esta relación se transformara más en una relación de amor relacionada con la amistad, no con, no sé, con ese sentimiento carnal que al final no llego a entender por qué, o sea, porque ni siquiera es una relación creíble, creo yo. Y en cuanto a la otra relación de este personaje, se me hace una relación mucho más creíble. Y siento que hubiera podido tener una transformación más real, una transformación en cuanto a la evolución de los personajes, pero también se quedó ahí. Fue como que se centró, por el contrario, en la relación de necesidad, cuando hubiera podido transformarse realmente en una relación de amor profundo. Pero bueno, o sea, más o menos trato de entender el por qué lo realizó, pero no me termina de convencer en ambas partes. Y bueno, esto puede ser tal vez un error mínimo o un error que a nadie le importe, pero hay muchos saltos de tiempo a lo largo de la historia que te hablan tanto del presente como del pasado. Es interesante, pero en algún punto sí llega a ser demasiado tedioso porque los cambios son demasiado bruscos, o sea, no tienen como que una continuidad, o sea, siempre hay como que un cambio. Y para yo tener la continuidad y realmente entender lo que estaba sucediendo, tanto en el presente como en el pasado, lo que yo hice es al comienzo de cada capítulo te muestra la fecha, anotar, o sea, esto sucede 3 días después de tal cosa, o esto sucede 5 días después de tal cosa, sucede 30 años después de tal cosa. De esa forma realmente llegué a entender mejor la continuidad de todas las páginas. Sin embargo, creo que hay como que 2 errores en los cuales, por ejemplo, la historia me decía pasaron 200 años y habían pasado simplemente 180 años, o pasaron 40 años y habían pasado simplemente 30 años. Y yo sé que, lo vuelvo a decir, es un error mínimo, no sé si es de la autora, no sé si es de la editora, no sé si es un error de traducción, puede ser, pero siento que para mí eran como que algo que me hacía bastante ruido. Y bueno, con todos esos aspectos yo sé que tal vez puede sonar como una historia bastante mala, pero siento que el valor del libro radica un poco más en el trasfondo que tiene. Cuando tú quitas a los personajes, a la historia que te está contando, a esos escenarios un poco sosos se podría decir, siento que realmente te quedas con ideas muy importantes, reflexiones bastante profundas que la autora va dejando, y te das cuenta que dedica párrafos enteros. Sí se toma su tiempo para
plantarte la idea y hacerte reflexionar. Este libro no es superficial, es mucho más profundo porque está plagado de ideas, plagado de pensamientos, reflexiones, está plagado de arte al igual. Y creo que cada uno de estos aspectos sí, convierten como que al libro, con un valor que no cualquiera tiene, y por esa razón puedo decir que es una historia diferente de lo que se pudiera esperar. Es mucho más filosófica, como bien les decía, y siento que por esa parte hallo su valor y tal vez es la razón por la cual le doy una buena calificación. Sin embargo, no es un libro que haya colmado todas mis expectativas porque siento que no había mucha congruencia y me hubiera encantado que lo hubiera respecto de los personajes, de los escenarios y respecto de las ideas que la autora va plasmando, porque como bien dice en alguna parte del libro, creo que logra involucrarte en el poder que tienen las palabras y en el poder también de la interpretación que puedes dar a las mismas. Es un libro interesante que, claro está, por esos aspectos sí los recomiendo, pero al mismo tiempo siento que al hacer un análisis tan profundo, de cierta forma, desmembrando todo, pues es como que trato de obligarme de que me guste el libro. Estoy más que segura que más adelante lo voy a leer, tal vez con otro pensamiento, o no sé. No es un libro para cualquiera. Bueno, al final, ¿qué libro es para todos? Pero siento que no es una lectura fácil. Siento que su valor radica más en las ideas, en los pensamientos, en los sentimientos que tiene este libro, más allá de la historia que te cuenta, porque siento que no, a mí particularmente no llegó a convencerme, pero más allá de todo, sí siento que es un libro que sí se disfruta hasta cierto punto y por esa razón sí lo aconsejaría, pero en mi caso no logró colmar las expectativas que tenía. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Tenía que hablar de este libro, tenía que hablarles acerca de mi experiencia. No fue lo que yo esperaba, creo que tenía una expectativa súper alta y obviamente de cierta forma sí me defraudó. Pero por supuesto me encantaría saber sus comentarios, si leían este libro, si ya lo leyeron, qué les pareció. Porque como bien les dije, siento que más adelante lo pudiera volver a leer y siento que todos sus comentarios sí me ayudarían mucho para, no sé, tal vez inclusive hacer un análisis diferente. Pero bueno, en mi caso siento que lo amé, pero a la vez no, había cosas de destacar y a otras que no. Y bueno, fue un sentimiento bastante raro. Más allá de todo, sí lo aconsejo leerlo porque siento que el valor del mismo está en esas ideas que nos plasma, porque ¿quién no pasó por una situación así de preguntarse si realmente está haciendo lo correcto, si las cosas que quiere las está cumpliendo? ¿Quién no anhela tener libertad y tiempo para hacer lo que se le pegue en gana? ¿Quién nunca tuvo tal vez ese miedo de ser olvidado, de no ser recordado? Y bueno, son cosas bastante tal vez filosóficas, pero siento que ahí justamente radica el valor, cuando nos presenta crisis existenciales que todo ser tal vez en algún punto de su vida sí ha pasado, y por esa razón sí destaco su valor, pero sí hay cosas que no me terminan de cuadrar. Pero bueno, esta fue mi experiencia y con esto me despido. Espero que les haya gustado, que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.